Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén abriendo este video. Disculpen. Mis amigos, cuando hablo de la capacidad, la preparación en la seguridad preventiva, me refiero a esto. A esto me refiero. A la capacidad de respuesta y de reacción temprana, mis amigos. Bueno, para los que aún no me conocen, yo soy Eduardo y en mi canal de YouTube soy Caduarzán, con doble C, Caduarzán, y me dedico a enseñar cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas en las empresas, en los colegios, en los edificios, en las agrupaciones y en los condominios residenciales. Incluso en las amas de casa, los grupos familiares, a los menores. Por allí servimos con cierta frecuencia en la selección de personal, la selección de la servidumbre. Enseñamos a conocer técnicamente el papel moneda nacional y extranjero, factor preponderante en el desarrollo de nuestro diario acontecer. Y la seguridad preventiva para los menores. De esta manera lo estamos haciendo de forma personalizada. Bueno, y en el día de hoy solo vengo a estimular sus mentes, a inspirar reflexiones precisamente sobre algunos aspectos alusivos a la seguridad preventiva y de buenas prácticas que por alguna circunstancia pueden fallar. Obviamente que en tan corto tiempo, no podremos comentar sino de una mínima parte de esa gran problemática que se vive en materia de seguridad, pero al menos trataremos de traer a colación algunas cuantas de esas situaciones. Pero lo que sí les puedo asegurar es que las principales perlas de esta charla se las estaré proporcionando siempre a través de una anécdota, de una narración o de un chistecito. No cae mal. De esta forma, vean, evito que se me duerman. Y también administramos de esta manera la metodología. Bueno, mis amigos, sin más preámbulos, cabe entonces preguntar, ¿quién de ustedes no ha tenido alguna vez la sensación de encontrarse bajo alguna situación de peligro, amenaza extrema o bajo alguna situación de alto riesgo? Por ejemplo, como la que estamos viendo en la ilustración. Este amigo de la seguridad se encuentra en máxima alerta de seguridad, máxima alerta. Ha detectado, ha visto el tránsito, el caminar de alguna amenaza potencial y desde luego de su riesgo. Y se encuentra en máxima alerta. Qué bonito. Vean. La mano al cinto de una vez. Si ya han identificado la situación propuesta, ¿sí? Ya la han identificado. Si son conscientes de que existe ese constante y latente peligro, ese fantasma de la vulnerabilidad y el riesgo de algo. Ustedes están en este momento en el lugar indicado, mis amigos, en el lugar indicado. Bienvenidos entonces a nuestro tema potenciando mis experiencias de seguridad preventiva, para que las personas de mi conjunto o yo no seamos las siguientes víctimas de los criminales. Esta es otra forma de potenciar, otra manera de darle excelencia al nivel de seguridad. Siempre los primeros pasos en esa dirección. Pero ¿a quiénes estará dirigida nuestra charla? ¿A quiénes? ¿A quiénes estará dirigida? ¿A quiénes? A ustedes, mis amigos, a los campeones y campeonas de la seguridad preventiva, destacados por allá en los edificios, en los conjuntos,
en los condominios residenciales y, ¿por qué no decirlo?, a todos los que de alguna manera más ejercen esa noble y altruista misión. Digo altruista, noble y altruista misión, porque es noble. ¿Cuántas personas de la seguridad han muerto, incluso por favorecer los intereses, por dar y brindar seguridad a una comunidad? Son muchos los que han muerto. Noble y altruista profesión, de verdad que sí. Me complace de sobremanera poder hablar de este tipo de temas de seguridad preventiva para tan excelente grupo de personas como son los vigilantes, los guardias de la seguridad de los condominios, de los conjuntos residenciales. Para mí es un gran honor. Me siento muy complacido de poder hacerlo. Seguramente que para muchos de ustedes, solamente les estaré recordando lo que ya tienen olvidado o lo que han dejado de poner en práctica. ¿Sí? Así es. Lo que han dejado de poner en práctica. Por eso se presume que una persona con experiencia es más fácil de caer que una persona novata. El novato posiblemente está ahí pendiente y dando aplicación a lo que aprende. El de experiencia ha olvidado todo. Bueno, pero sin embargo, ciertamente de eso es que se trata. Y para recordarles que la seguridad preventiva es la que fortalece nuestro instinto de conservación, aprendiendo a disparar la alarma justo en el momento adecuado. Justo en el momento adecuado. Ustedes, mis amigos de la seguridad, o alguna de las personas de un conjunto, puede ser la próxima víctima de los criminales. Puede ser la próxima víctima de los criminales. Si ello ocurre, pongan cuidado, si ello ocurre, significa que existen serias falencias acerca del nivel de seguridad que amerita el lugar donde ustedes se encuentran. Repito, significa que existen serias falencias acerca del nivel de seguridad que amerita el lugar donde se encuentran. Quizá no hubo un valioso estudio de seguridad, no hubo una buena labor de inteligencia, simplemente colocaron los vigilantes allí por cumplir, como siempre. A veces sucede así. Pero también puede significar igualmente que usted, mi amigo de la seguridad, no sabe de pronto reconocer situaciones sospechosas, no sabe valorar vulnerabilidades y riesgos. Los riesgos del lugar, desde luego. O que hace algo mal, ¿qué vamos a saber? O que hace algo mal. ¿Sí? Puede ser que no toma precauciones, las precauciones necesarias, o en último inevitable caso, pero en proporciones, vea, muy pequeñas, la casualidad, o si lo prefiere, llamarle destino, obró en su contra. Obró en su contra. Miren, hay quien definió el destino como uno mismo y el entorno de las circunstancias, es decir, que somos consecuencia de cómo pensamos, de cómo actuamos, pero con el agregado de cómo piensan y actúan los demás. Miren, mis estimados, nada hay infalible, nada hay seguro, 100%, pero en la mayoría de los casos, usted, amigo, podrá lograrlo. Es que podemos recordar que tenemos a nuestra disposición, vea, cuatro importantes aliados. Nuestra preparación, nuestra capacidad, nuestra actitud y nuestra autoestima. Seguramente que allá desde el edificio, desde el conjunto o desde la empresa, ese guardia de la seguridad, ese hombre de la vigilancia, me estará preguntando, Señor, ¿se puede reducir las vulnerabilidades y los riesgos? Claro, mi amigo, desde luego que sí.
Desde luego que sí, mediante las medidas de prevención, protección y las medidas de mitigación. Siempre pónganle cuidado mucho a esta última, mitigación. Bueno, entonces, ¿qué es eso, señor? Volverá a contrapreguntar. ¿Qué es eso? La prevención, la protección y las medidas de mitigación son todo lo que hacemos para asegurarnos de que no nos suceda nada malo, no nos suceda o no seamos víctimas de un desastre, para que los riesgos no puedan materializarse o si sucede, que no nos perjudique tanto como podría. Mire, aquí está la mitigación, aquí está orando la mitigación, que no nos perjudique tanto como podría. La mayoría de los fenómenos naturales, por ejemplo, no pueden impedirse, ¿cierto? No pueden impedirse, pero sí podemos reducir sus daños. Sí podemos reducir sus daños. Por ejemplo, el menor daño que nos pueda causar un sismo si construimos casas más resistentes, fórmulas de sismoresistencia, y en lugares donde el suelo sea sólido. Mire, muchachos y muchachas, porque ustedes también jóvenes, al hablar de vulnerabilidad y riesgo, estamos transitando por sobre dos de los más importantes aspectos de la seguridad. Por ello no podemos continuar si no sabemos a ciencia cierta la profundidad de estos aspectos. No podemos, seguro que no. No podía escoger una mejor imagen que esta para la ilustración. Entonces bien podemos afirmar que el concepto de vulnerabilidad y riesgo nos muestra un rango de situación, vea, bastante amplio. Un vigilante, por ejemplo, desarmado. ¿Sí? Un vigilante, por ejemplo, desarmado, mal ubicado y sin refuerzo, se encuentra vulnerable al alcance y al ataque de cualquier forajido, de cualquier criminal. Siempre se encuentra muy vulnerable. Por el mismo orden, no hablemos solamente del guardia de seguridad, no, por el mismo orden, una persona transitando por lugares no recomendados se encuentra vulnerable a los criminales y en consecuencia, bajo alto nivel de riesgo. No tener cultura de seguridad nos hace extremadamente vulnerables. Sí, la cultura de seguridad, no tener cultura de seguridad nos hace extremadamente vulnerables. En términos generales, la vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene una o un grupo de personas, un elemento, una empresa o negocio a ser afectado o a sufrir una pérdida o un daño. Mientras tanto, por otro lado, el riesgo es la probabilidad. Tomen en cuenta el término probabilidad. El riesgo es la probabilidad de que un peligro o una amenaza se materialice y genere daños a las personas, a los equipos, al ambiente inclusive. Estos daños o hechos dañinos pueden venir de manera natural o provocados por las personas. Cuando vienen de manera natural, a veces también está la mano del hombre ahí. Las que vienen de manera natural las podemos citar. Una avalancha, por ejemplo, ¿sí? Un tsunami, un temblor, todas estas cosas naturales. Mientras que cuando vienen provocadas por el hombre, que son la lista interminable que ya conocemos, la extorsión, el crimen, el homicidio, las lesiones personales, la estafa, la allanada, las estafas telefónicas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que un peligro o amenaza se materialice y genere daños a las personas, a los equipos o al ambiente. Estos daños, como digo, son provocados también por
la naturaleza o por las personas. Sin embargo, para hacer un poco más didáctica la esencia misma de los conceptos, echemos un vistazo a la realidad del diario transcurrir. Un ejemplo de nuestra vida, de nuestro diario transcurrir. Considerando la probabilidad de que un peligro criminal se materialice y genere daños a la integridad de la vigilancia que ocupa la portería, primero que todo. Luego pasa a las personas del conjunto. Incluso puede venir esa destrucción al ambiente del conjunto. Señoras y señores, señores de la seguridad, veamos primero por qué el interrogante de probabilidad. Ya. Delincuentes en acción en un conjunto. Entonces veamos primero el por qué el interrogante de probabilidad. ¿Por qué probable? Porque tales acontecimientos dependen de varios factores. Esta situación depende de varios factores. Primero, de las características del lugar de ubicación del conjunto, de la hora, del tipo de personas que han llegado a cometer este hecho, de sus objetivos, de sus intenciones, del conocimiento que tengan respecto a las instalaciones. Ahí seguramente que sabían que no había ningún guardia alerta, que podían entrar incluso el carro. También depende de las barreras disponibles para la detención de intrusos, así como el número de guardias en el lugar, del tipo de adiestramiento que haya recibido el guarda. Claro, esto es un factor preponderante, del grado de alerta temprana, así, del grado de alerta temprana, del vigilante, de su capacidad de observación. Mire, este es un punto estratégico. Desde acá, por estas ventanas, se domina bastante el panorama. Entonces, de su capacidad de observación, de su grado de deducción y razonamiento, de la facilidad de contacto, alcance y exposición del guarda respecto de las personas que llegan. Este es clave. Un guarda puede ser inmovilizado fácilmente si se encuentra fuera del lugar de protección, de confort. Ese es el lugar donde está el alcance entonces de los criminales. Mientras que está resguardado, hay algo que lo proteja, va a ser mucho más difícil. Es claro entonces que el peligro de ser enfrentados por los delincuentes siempre existirá. Siempre existirá. Pero la probabilidad de que se presente es variable. ¿Sí? La probabilidad de que se presente es variable. Siempre dependerá de los razonamientos que acabamos de mencionar. Siempre. Siempre, no lo dudemos. Siempre va a depender de eso. El éxito va a depender de eso. Por tal motivo, bien podemos asegurar que los hechos dañinos son consecuencia lógica de un riesgo no considerado o no manejado sabiamente. No considerado o no manejado sabiamente. Paralelo a esto del conocimiento sobre la vulnerabilidad y el riesgo, existe un algo más ineludible en el conocimiento de la cultura de seguridad y de buenas prácticas. Son la capacidad y las medidas de preparación. Un algo más ineludible en la seguridad. La capacidad y las medidas de preparación. Las medidas de preparación son el conjunto de acciones destinadas a fortalecer la capacidad,
¿A qué clase de capacidad nos estaremos refiriendo, muchachos? ¿A qué clase? A la capacidad de respuesta. A la capacidad de respuesta que deben de tener las personas en caso de un hecho dañino. Miren, para afianzar estos conceptos de medidas de preparación, llevémoslo al siguiente ejemplo. Tomemos una casuística cualquiera. Entonces, por favor, atenta nota a las principales gotas de rocío de esta pequeña casuística. Los señores vigilantes, Pedro y Ramón Elías, se encuentran desarrollando en la sede de la empresa una labor de aseo de armamento. Accidentalmente, mientras aseaba su revólver, el señor Ramón Elías se ha disparado. Se ha disparado accidentalmente su revólver. Sufre una herida menor, gracias a Dios, sufre una herida menor. Y su amigo, su compañero, su pana, su lanza, Pedro, le asiste colocándole un torniquete, una buena labor de paramédico, en el brazo lesionado y procede a trasladarlo a un centro de salud cercano. Miren, allí Ramón Elías recibe muy buena atención, gracias a Dios, muy buena atención. Dejemos acá esta casuística. ¿Qué aprendimos acerca de los hechos hasta acá narrados? ¿Qué aprendimos? Resalta, se pone de manifiesto que Pedro es una persona proactiva y está preparado para atender eficientemente ciertas emergencias. La capacidad. Que existe un centro de salud cercano y es bien conocido por Pedro. Pero también aprendimos que una herramienta en mal estado o mal manipulada o el desconocimiento para su uso o manejo es una amenaza la cual se materializará sin lugar a dudas, se materializará si no tomamos las precauciones del caso. Por eso enseñan los expertos en manejo de armamento siempre el cañón hacia arriba, siempre. Es una buena advertencia, una buena precaución. Se puede materializar un peligro. ¿Qué más entonces hemos aprendido de este ejemplo, de esta pequeña casuística? Miren, que es tan importante la prevención como la preparación. Seguramente que si nuestro amigo lesionado hubiera colocado el arma de manera que estuviese hacia arriba o si hubiera probado con anticipación que no existía ningún cartucho en la recámara, ningún cartucho en la recámara, no había sucedido esto. Entonces, es tan importante la prevención como la preparación. Si no estamos preparados para la función encomendada, muy mala cosa, muy mala cosa. Es que en nuestra profesión, la profesión de seguridad, no podemos vivir de mentiras. O tiene la preparación y la experiencia adecuada o no tiene nada. Recuerden que más fácil se cae un mentiroso que un cojo. Recuerden. Ven, a propósito de mentiras, aquí está el primer chistecito, Se acomoda bien a esto que acabo de decir. Una pareja se encuentran dedicados al placer, entregados en los brazos de Morfeo. De repente suena el teléfono, ring, 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 ella contesta. Hace un paréntesis para contestar. Conversar un minutico y ella luego de conversar, pues cuelga el teléfono y comienza a reír. Y ríase, y ríase, y ríase, y ríase. Por lo que el amante, pues todo lleno de interrogantes. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te ríes tanto? ¿Qué pasa? Y ella, nada, nada, papacito, nada, corazón. Es que mi marido acaba de llamar. Con él era que estaba conversando. Y me ha dicho que viene tarde, dizque porque está contigo. Que no la espere, que viene tarde porque está contigo. Ave María. ¿Se fijan? A veces las mentiras nos hacen parecer hasta tontos.
Las mentiras a veces nos hace parecer hasta tontos. Cuidémonos de eso. Disculpas pendejas. Bueno, el resto les queda para su imaginación. Bueno, ya les recordé aspectos ineludibles, preponderantes en el ejercicio de la seguridad preventiva. Sin embargo, quiero que ustedes mismos, validen qué tanto saben de análisis alusivos a la vulnerabilidad, al riesgo, a la capacidad, a la preparación, mediante la siguiente práctica. Vamos a desglosar un casito elemental y de él tomaremos los puntos de análisis. ¿Ustedes conocen la historia del perro Foncho? El perro Foncho es un animal supremamente feroz. Eso, mejor dicho, come gente. ¿La han oído? Es una historia infantil, protagonizada por los niños Carlitos y Luisita, y desde luego el perro Foncho. Carlitos y Luisita son dos hermanitos que les gusta jugar en el patio de su casa. Ellos viven cerca de una vecina que tiene un perro llamado Foncho, quien ladra y ladra y ladra y asusta a las gallinas, asusta a los niños, asusta a la vecindad, saca corriendo a los gatos. La cerca que separa el patio de la casa de los niños y la de la vecina está dañada. Dañada. Un día, mientras que Carlitos y Luisita jugaban, escucharon un ruido estrepitoso que los asustó mucho, pues era Foncho que se había cruzado la cerca, había pasado por la parte dañada y empezó a ladrar, a perseguir a las gallinas y a perseguirlos a ellos, pero ellos también pues cogieron una escoba y lo sacaron, lo lograron desterrar a punta de escoba. Llega la tarde y pues el papá de los niños, que era carpintero, también llega a casa. El papá de los niños, que era carpintero, llega a casa. Los niños le comentaron, le contaron con pelos y señales lo que sucedió. Bueno, él los tranquilizó y los animó a arreglar la cerca de una. Y así lo hicieron, esa misma tarde. Tomemos acá el final de esta pequeña historia, de esta corta historia. Y como vamos a validar, entonces ustedes van a anotar en su cuaderno, cuál era la amenaza. ¿Cuál era la amenaza existente? Ojo pelado. Más abajito, ¿cuál fue la vulnerabilidad en esta historia de Foncho? Un poco más abajito, ¿cuál o qué capacidad utilizaron para solucionar el problema? Y un poquito más abajito, ¿cuál era el riesgo? Para Carlitos y Luisita, ¿cuál era el riesgo? Bueno, muy bien. De esta misma manera, ustedes, mis amigos, usted, mi amiga, podrá resolver todos los casos que se le presenten donde quiera que deban de hacer un análisis de riesgo, de peligros, de amenazas. Podrán resolver los que existan en su diario acontecer. Bueno, si pudieron responder los interrogantes sin contratiempos, felicitaciones, mis amigos, felicitaciones. Ustedes están preparados, son capaces de desempeñarse eficientemente en el tema de la seguridad preventiva. Muchas felicitaciones. Bueno, podemos concluir acá que no porque tengamos la mayor excelencia en materia de seguridad estaremos exentos de ser objetivos de los criminales, no, para nada. Pero de lo que sí estoy plenamente convencido es que si no sabemos reconocer o al menos sospechar de las situaciones de las cuales podemos llegar a ser víctimas, estaremos muy mal de manera permanente. Finalmente, quiero entregarles una de las grandes perlas dejadas por el señor Sun Tzu. Una de las grandes perlas. Para los que desconocen quién era el señor Sun Tzu, les cuento. Fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. Fue un verdadero estratega, un militar, estratega de guerra.
en uno de sus libros o tratados, enseña que la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza en los momentos de confrontación. Les repito, en uno de sus libros o tratados enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Y en una de esas estrategias nos menciona que todo el arte de la guerra, se basa en el engaño. Y que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Me parece espectacular. Me parece espectacular. El arte de la guerra se basa en el engaño y que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Entonces, como en la guerra y en el amor, todo se vale. A practicar, se dijo, mis amigos, a practicar. Seguramente que en nuestro diario transcurrir necesitamos, pero mucho de esto. A practicar, se dijo. Amigos, les dije iniciando que yo solo venía a estimular sus mentes, a incentivar reflexiones en pro de aumentar o adquirir cultura de seguridad y de buenas prácticas. Espero que sí les haya podido cumplir. Pero sobre todo, que el tema haya sido de su completo agrado. Para mí es lo más especial, que el tema haya sido de su agrado. Recuerden, siempre debemos estar dispuestos a aprender de los hechos que le ocurran a las demás personas. No esperemos que nos ocurra a nosotros. Bueno, si de veras les ha gustado esta corta enseñanza, suscríbanse, dale manito arriba, para al menos sentirme incentivado a seguir subiendo este tipo de ayudas. Habrá muchas personas que lo agradecerán. Y desde luego que yo también agradezco. Yo también lo agradezco. Por escucharme, mis amigos, por escucharme. Bueno, como siempre, como digo, todo lo bueno se acaba y rápido. Entonces, solamente me queda recordarles que sigan sonriendo. Recuerden, la música del alma, remedio infalible. ¿Y saben qué? Cuiden la naturaleza, por favor. Cuiden la naturaleza. La tierra, el ambiente nos está pasando cuenta de cobro. Oh, pelado. Bueno, mis muchachos y mis muchachas, que sea un placer el resto de día.